El 18 de agosto de 2026, Juan Tamariz murió en Madrid a los 83 años. Su familia contó que estuvo acompañado hasta el final y que se marchó en paz. Para varias generaciones de españoles la noticia tuvo algo difícil de aceptar. Aquel hombre de la melena inconfundible, las cartas entre los dedos y el violín imaginario parecía pertenecer a una época que nunca terminaría. Pero detrás de esa alegría había una historia mucho menos luminosa. Mucho antes de convertirse en una figura mundial de la cartomagia, Tamariz atravesó años en los que, según él mismo recordaría después, prácticamente nadie lo contrataba. La magia todavía no podía sostener su vida, y el hombre que un día llenaría teatros dependía entonces de una realidad mucho más humilde. ¿Cómo siguió adelante cuando casi nadie parecía dispuesto a apostar por él? Y sobre todo, ¿qué confesó Tamariz sobre aquellos años que hoy, después de su muerte, obliga a mirar su sonrisa de otra manera? Mucho antes de que la televisión lo convirtiera en un rostro familiar, Juan Tamariz ya había elegido un camino que, visto desde fuera, parecía poco razonable. De niño quedó fascinado al ver a un mago en un teatro de Madrid. Después llegaron una caja de magia, pequeños juegos ante amigos y familiares y una curiosidad que nunca lo abandonó. No fue una afición pasajera. Fue ocupando espacio hasta desplazar casi todo lo demás. Al terminar el bachillerato, estudió ciencias físicas. Había una razón práctica: quería entrar en la escuela de cine y necesitaba haber pasado varios cursos por una facultad. El cine lo atraía y llegó a rodar cortometrajes, pero mientras otros seguían el camino académico, él se iba cada vez más hacia las cartas y los ensayos. Años después reconocería que acudía poco a la facultad porque la magia ya se había convertido en su verdadera pasión. Conviene imaginar la España de finales de los años 60. El ilusionismo seguía encerrado en muchas convenciones, y el personaje clásico del mago elegante y distante tenía poco que ver con aquel joven que quería acercar las cartas a unos centímetros del espectador. ¿Cómo explicarle a una familia que aquello podía ser una vida y no simplemente una extravagancia? Tamariz tuvo algo que no todos encuentran cuando deciden caminar fuera de la ruta prevista. Su familia lo apoyó. Y quizá por eso pudo permitirse una obstinación que desde fuera debía de parecer temeraria. Mientras otros buscaban estabilidad, él buscaba una manera distinta de provocar asombro. Quería comprender qué veía el espectador, qué recordaba y en qué instante exacto dejaba de buscar una explicación. Ahí estaba la herida verdadera de aquellos primeros años, no una tragedia secreta, sino la distancia entre lo que él veía posible y lo que el mundo todavía estaba dispuesto a reconocer. ¿Hasta dónde puede llegar alguien cuando su vocación parece más sólida dentro de su cabeza que fuera de ella? La respuesta llegaría después. Pero antes de la fama, hubo un período en el que esa elección tuvo consecuencias muy concretas y mucho más domésticas de lo que cabría imaginar. Hubo un momento en que aquella apuesta que parecía imprudente empezó a devolverle algo a Juan Tamariz. No ocurrió de golpe. Primero llegaron los escenarios pequeños, las reuniones de magos, las noches de ensayo y una reputación que crecía dentro de un mundo todavía muy cerrado. Después, en 1973, llegó París. Allí ganó el primer premio mundial de cartomagia. Para cualquiera habría sido una coronación. Para Tamariz fue más bien una puerta. A partir de entonces, el muchacho que había dudado entre la física, el cine y una baraja comenzó a ser observado por especialistas de otros países como alguien capaz de cambiar las reglas del juego. España, sin embargo, conocería otra versión de él. La televisión convirtió a Tamariz en un rostro doméstico. Apareció en espacios de televisión española, pasó por un, dos, tres por, y terminó conduciendo o protagonizando programas dedicados a la magia. De pronto, el ilusionismo ya no pertenecía únicamente a teatros, congresos o círculos de iniciados. Entraba en el salón de casa. Para quienes crecieron frente al televisor durante aquellos años, Tamariz no era una figura distante. Era aquel hombre de pelo largo, gafas, sombrero, carcajada contagiosa y un violín que no existía pero que todos podían ver cuando él fingía tocarlo. Ahí estaba una de sus armas más extrañas. Tamariz entendió que el asombro no dependía únicamente de unas manos rápidas. Había que trabajar con la atención del espectador, con aquello que recordaba y con aquello que creía haber visto. Mientras el público reía, mientras él parecía distraído o hablaba con alguien de la primera fila, la experiencia ya estaba siendo construida.
Entonces ocurría lo imposible. ¿Cuántas veces un público convencido de estar vigilándolo todo terminó mirando una carta que no podía estar allí? Pero reducirlo a un personaje televisivo sería quedarse con la parte más visible de la historia. Dentro del mundo del ilusionismo, Tamariz trabajaba con una seriedad casi opuesta a aquella apariencia juguetona. Fue una figura esencial de la Escuela Mágica de Madrid y participó en una reflexión profunda sobre cómo debía construirse la experiencia mágica. Sus investigaciones no se quedaban en la habilidad de los dedos, entraban en la memoria, la percepción, la psicología y la manera en que un espectador organiza mentalmente aquello que acaba de presenciar. Sus libros y enseñanzas cruzaron fronteras y generaciones de profesionales comenzaron a tratarlo menos como una celebridad que como un maestro. Esa doble imagen resultaba fascinante. Ante millones de personas podía parecer caótico, espontáneo, casi infantil. Detrás había estudio, repetición y una arquitectura cuidadosamente pensada. Una pausa podía tener una función. Una mirada podía conducir la atención. Un instante, aparentemente desordenado, podía estar sosteniendo todo el efecto. Lo que parecía improvisación nacía de años pensando en una pregunta sencilla y obsesiva: ¿qué está ocurriendo realmente dentro de la cabeza del espectador? Y cuanto más crecía su prestigio, más fácil resultaba olvidar al hombre del que hablábamos antes, el que había elegido una profesión sin garantías, el que todavía tenía que descubrir si aquella pasión sería suficiente para sostener una vida. Llegaron los viajes, los teatros llenos y un prestigio internacional que convirtió su nombre en una referencia de la cartomagia. Desde fuera, la apuesta parecía haber salido perfecta, pero ¿qué ocurre cuando aquello que amas deja de ocupar una parte de tu vida y empieza a ocupar casi todas tus horas? Porque detrás del Tamariz que España veía riendo, existía otra realidad, mucho menos brillante. Para entender cuánto había costado construir aquella imagen, tenemos que regresar a unos años en los que el aplauso todavía no pagaba las cuentas y a una confesión que Juan Tamariz haría mucho tiempo después. Años después, cuando Juan Tamariz ya no tenía que explicar a nadie quién era, habló de aquel tiempo con una franqueza que desmontaba buena parte de la imagen que el público había construido alrededor de él. Durante años reconoció las cosas habían ido muy mal profesionalmente. Apenas lo contrataban. La magia que ocupaba casi todos sus pensamientos todavía no era capaz de pagar las necesidades más sencillas de una casa. Y entonces aparece una de esas imágenes que dicen más que una larga lista de dificultades. La mujer con la que compartía su vida en aquel momento trabajaba como enfermera. Fue aquel sueldo, según recordó Tamariz, el que permitió que siguieran adelante mientras él trataba de abrirse un espacio como mago. No había grandes camerinos detrás de esa historia. No había hoteles de lujo, ni espectadores esperando una fotografía. Había una familia intentando organizar las cuentas, mientras uno de sus miembros insistía en una profesión que todavía no respondía. ¿En qué momento una vocación deja de parecer valentía y empieza a parecer una irresponsabilidad? Tamariz debió convivir con esa frontera durante años. Cuando viajaban a Galicia para visitar a los padres de su compañera, regresaban con el maletero cargado de carne y fruta. Era comida que la familia les daba para llevarse a casa. Mucho tiempo después, cuando Tamariz ya llenaba teatros y su nombre circulaba entre algunos de los mejores ilusionistas del mundo, todavía recordaba aquel maletero. Hay algo profundamente revelador en ese detalle. El público suele imaginar la pobreza de un artista a través de escenas enormes. Una habitación vacía, una deuda, una noche desesperada. La vida real suele ser menos teatral. A veces la precariedad cabe simplemente en el maletero de un coche. Está en aceptar la comida que unos padres preparan para sus hijos. Está en saber que otra persona paga las facturas mientras uno continúa persiguiendo algo que todavía no produce casi nada. Y sin embargo, aquí la historia da un giro. Tamariz no hablaba de aquellos años como si fueran una humillación que hubiera querido borrar de su biografía. Al recordarlos, dijo que habían sido una época muy feliz. Esa frase cambia por completo la manera de mirar aquel periodo. ¿Cómo puede alguien recordar con felicidad unos años en los que casi nadie quería contratarlo? Quizá porque para Tamariz el éxito nunca estuvo únicamente en el dinero que entraba por la puerta. Tenía una familia, tenía personas que creían en él, tenía tiempo para pensar la magia que quería construir, y sobre todo,
todavía conservaba algo que después resultaría mucho más difícil de proteger: la libertad de experimentar, sin que millones de personas esperaran ya una determinada versión de Juan Tamariz. Hubo, sin embargo, una excepción amarga en aquel recuerdo. Vivían en El Escorial cuando llegó el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Tamariz contó que vio lo que estaba ocurriendo por televisión en un bar y corrió a casa donde sus hijas dormían. La posibilidad de regresar a una dictadura lo golpeó profundamente. Aquella noche pertenecía a un miedo mucho mayor que su carrera. Pero cuando ese episodio quedó atrás, Tamariz siguió haciendo lo mismo que había hecho cuando nadie lo contrataba a trabajar. Ahí aparece quizá la verdad más incómoda detrás del hombre que España acabaría asociando con la alegría. No existió un instante mágico en el que todo se resolviera. Antes de que el público viera al maestro, hubo alguien sostenido por otras personas aceptando ayuda, ensayando sin garantías y regresando a casa con comida en el coche. No parecía una leyenda. Era simplemente un hombre intentando que aquello que amaba acabara encontrando un lugar en el mundo, y lo encontró. Pero cuando finalmente llegó el reconocimiento, Tamariz no aprendió a separarse de la magia. Ocurrió exactamente lo contrario. La magia comenzó a ocupar incluso las horas que otros reservan para dormir. ¿Hasta qué punto estaba dispuesto a entregarle su vida? La respuesta aparecería en una de sus confesiones más extrañas. Cuando la precariedad quedó atrás, Juan Tamariz podría haber hecho lo que hacen muchos hombres después de conquistar aquello que perseguían durante décadas. Podría haber reducido el ritmo, disfrutar del prestigio y aparecer únicamente cuando un escenario importante lo reclamara. No eligió eso. La magia siguió ocupando sus días, y de una forma bastante literal también sus noches. Tamariz padecía insomnio. En una entrevista, explicó que podía dormir desde alrededor de las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Mientras buena parte del mundo descansaba, él permanecía despierto. Pensaba, estudiaba, probaba. Volvía sobre una idea que ya parecía terminada y encontraba otra manera de construirla. A esas alturas, no necesitaba demostrar que sabía hacer magia. Ya lo sabía todo el mundo. Entonces, ¿qué estaba buscando todavía? Quizá esa sea una de las claves para entenderlo. Tamariz llegó a decir que dedicaba más horas a la magia que al sueño, y cuando le preguntaban por la retirada, respondía con el humor que lo acompañaba desde siempre. Calculaba que podría hacerlo hacia los 106 años, cuando los achaques finalmente se lo impidieran. Parecía una broma, pero había una verdad muy seria escondida dentro de ella. Para Tamariz, retirarse no significaba simplemente dejar de subir a un escenario. Habría significado abandonar una manera de mirar el mundo. Durante décadas, había entrenado su mente para preguntarse dónde estaba mirando el espectador, qué creía recordar, qué emoción aparecía antes del asombro, y cuánto silencio necesitaba un instante imposible para permanecer en la memoria. ¿Cómo se jubila alguien de algo que ya forma parte de su forma de pensar? Con los años, además, ocurrió algo que revela bastante bien quién era cuando las cámaras desaparecían. Tamariz podía haber protegido sus conocimientos como secretos personales. En el ilusionismo, donde el secreto tiene un valor evidente, habría resultado comprensible. Hizo casi lo contrario. Escribió, enseñó, discutió métodos y compartió ideas con otros magos. Defendía que entre ellos debía existir intercambio. Sus libros sobre cartomagia, psicología y construcción del efecto circularon mucho más allá de España. Profesionales que nunca habían visto aquellos antiguos programas de televisión conocían perfectamente su nombre porque habían estudiado sus ideas. La diferencia es importante. Para una parte del público español, Juan Tamariz era el hombre divertido del violín imaginario. Para numerosos magos, era el hombre que había cambiado la manera de pensar un milagro. Su hija Ana terminó convirtiéndose también en una pieza de esa continuidad. La escuela vinculada a su nombre siguió transmitiendo una concepción de la magia en la que la técnica era necesaria pero nunca suficiente. Había que comprender al ser humano que estaba sentado enfrente. Tal vez ahí apareció la forma más tranquila de enfrentarse al paso del tiempo. Tamariz no podía impedir que sus manos envejecieran, tampoco podía detener los años, pero podía colocar una idea en las manos de alguien más y verla continuar. ¿No es esa, en el fondo, una manera bastante hermosa de desafiar la desaparición? En sus últimos años, sus apariciones públicas fueron menos frecuentes, pero el vínculo con la magia permaneció. El personaje televisivo
podía pertenecer cada vez más a los recuerdos de otra época. El maestro seguía allí. Y entonces llegó el 18 de agosto de 2026. La muerte hizo algo extraño con aquella vieja broma de los 106 años. Lo que antes provocaba una sonrisa adquirió de pronto otra resonancia. Tamariz no llegó a esa edad imaginada, pero tampoco pareció encontrar nunca el momento en que deseara dejar de ser mago. Había pasado de necesitar que alguien le diera una oportunidad a dedicar una parte de su vida a abrir oportunidades intelectuales para quienes venían detrás. Ese recorrido dice bastante más sobre él que cualquier truco, porque al final, quizá, la elección decisiva de Juan Tamariz nunca fue escoger la magia cuando era joven, fue seguir escogiéndola cuando ya no tenía absolutamente nada que demostrar. Y ahora queda una última pregunta. Después de todas las cartas, todos los escenarios y todos los secretos compartidos, ¿qué es realmente lo que desapareció con Juan Tamariz y qué parte de él continúa todavía entre nosotros? Ahora que Juan Tamariz ya no está, resulta tentador recordar únicamente las imágenes más fáciles. Una baraja entre sus manos, una carcajada inesperada, aquel violín invisible que parecía sonar aunque nadie pudiera escucharlo. Durante tantos años, esas pequeñas cosas fueron suficientes para anunciar que algo imposible estaba a punto de ocurrir. Pero una vida no cabe dentro de un truco. Detrás de Tamariz hubo decisiones que no tenían nada de mágicas. Hubo años de incertidumbre. Hubo personas que lo sostuvieron cuando su profesión todavía no podía hacerlo. Hubo noches dedicadas a estudiar aquello que otros habrían considerado simplemente entretenimiento. Y hubo, sobre todo, una obstinación difícil de explicar, seguir trabajando cuando ya había alcanzado un lugar desde el que habría sido comprensible detenerse. Quizá por eso su historia resulta más interesante después de conocer lo que ocurrió fuera de los focos. Durante décadas, el público quiso descubrir dónde escondía la carta. Hoy la pregunta parece otra. ¿Dónde estaba realmente el secreto de Juan Tamariz? Tal vez nunca estuvo en la velocidad de sus dedos. Tal vez estaba en comprender que el asombro necesita paciencia, que una idea puede tardar años en encontrar a su público, que recibir ayuda no convierte a nadie en menos fuerte, y que los tiempos difíciles no siempre tienen que convertirse en una herida que acompañe al ser humano hasta el final. Tamariz podía mirar hacia atrás y recordar aquellos años sin vergüenza. Eso importa, porque vivimos en una cultura que suele mostrar el éxito como si siempre hubiera estado destinado a ocurrir. Cuando una figura alcanza la cima, desaparecen de la fotografía las dudas, las cuentas domésticas, las personas que estuvieron cerca cuando todavía no había aplausos. La historia real casi nunca funciona así. Juan Tamariz terminó siendo una referencia para generaciones de ilusionistas. Pero antes de eso, tuvo que ser simplemente Juan, un hombre convencido de que unas cartas podían ocupar un lugar mucho más grande en su vida de lo que cualquiera alrededor podía imaginar. Y quizá esa sea la parte de su historia que merece permanecer. No solamente el maestro que consiguió engañar nuestros ojos, también el hombre que nunca dejó de creer en aquello que hacía incluso cuando el mundo todavía no tenía razones para creer con él. Ahora queda una pregunta para quienes lo vieron alguna vez en televisión, en un teatro o simplemente guardan su recuerdo de otra época. Cuando pensamos en nuestros ídolos, ¿recordamos únicamente el brillo que nos ofrecieron o somos capaces de imaginar también el precio humano que hubo detrás? Si esta historia de Juan Tamariz le ha hecho recordar una parte de su propia vida, puede compartir ese recuerdo en los comentarios. Suscríbase al canal y active las notificaciones si quiere acompañarnos en otros retratos de figuras que marcaron una época y cuyas historias todavía guardan capítulos que merecen ser escuchados. Hasta el próximo encuentro.